intubación orotraqueal y asistencia ventilatoria mecánica, ¿no? Eh, Al interrogatorio dirigido antes de llegar a la guardia, la familia relataba que venía ya de 2 semanas con movimientos disquinéticos asociados a episodios de desorientación temporoespacial. Y como dato relevante, este paciente, antes de su consulta, 2 meses previo, tenía un dosaje de litio, una litemia dentro del rango normal, ¿no? Así que se plantearon un sinnúmero de diagnósticos, entre esos, al interrogatorio cuando sale de que venía con el tratamiento con litio, una de las posibilidades de diagnóstico fue esa, que la encefalopatía fuera secundaria a una intoxicación por el medicamento, por lo cual a este paciente le terminan haciendo un dosaje de litio en sangre, que bueno, después voy a poner la cuadrícula. Este paciente se le hace todo el algoritmo diagnóstico desde su motivo de consulta, que es la encefalopatía, termina con estudio de imágenes, tomografía y resonancia, que la verdad no mostraron ningún dato agudo, termina con una punción lumbar que también era normal, y por último un electroencefalograma que no mostraba actividad comicial. Eh, Y nada, la consulta con nosotros llega porque el paciente comienza a desarrollar en el contexto de hipernatremia, llega a la interconsulta del servicio y cuando se hace toda la revisión de los balances del paciente en la terapia intensiva, el paciente venía también con un cuadro de poliuria, ¿no? Y ahí es donde se hace como el desglose del estudio del paciente. Este es como el dato de laboratorio del paciente. El paciente entra con una anatremia inicial de 146 y durante toda la internación fluctúa entre 149 y la máxima que tuvo fue de 170 de sodio plasmático, ¿no? Desafortunadamente, no todos los laboratorios en sangre tuvieron correlación con muestra de química urinaria. Así que acá las que les plasmé fueron las osmolaridades de la orina que se pudo recabar durante su internación del paciente. Y como dato, este paciente ingresa con una litemia de 2.1, y le fueron haciendo controles sucesivos por el servicio de toxicología hasta tener un rango de normalidad de 0.6. Lo llamativo de este paciente es que cuando, perdón, ruedo la barra porque no veo la gráfica acá. Este paciente, en la orina si vemos en la primera que tiene una atremia de 153, cuando nosotros calculamos la osmolaridad urinaria para esa anatremia tenía una osmolaridad de 121, así que era una osmolaridad inadecuada para esa anatremia, ¿no? Cabía dentro de las posibilidades, el paciente estaba con poliuria franca y una de las posibilidades de diagnóstico era pensar en diabetes insípida, ¿no? Cuando nosotros hacemos el algoritmo diagnóstico, si lo miramos desde la perspectiva del síndrome de poliuria polidixia, estos pacientes, cuando nosotros tenemos osmolaridades urinarias que están menos de 300, uno podría decir que mm, a priori puede hacer una diabetes insípida central, eh, que esta puede ser completa, y cuando hay osmolaridades que van entre los 300 a los 600, ahí entra el diagnóstico de la diabetes insípida nefrogénica o la diabetes por solutos. Y cuando está mayor cuando la osmolaridad es mayor a 600, ya ahí podemos pensar en otros trastornos como la polidixia primaria. Una de las, este paciente no se le hizo ninguna de las pruebas, para determinar si el mecanismo por el cual desarrolló la diabetes insípida fue secundaria al fármaco. En este caso de este paciente, después viéndole de manera retrospectiva,
Su desarrollo de la diabetes insípida puede ser multifactorial. Cuando desarrolle el tema, les voy a explicar cuáles son los factores de riesgo que influyen a que la litemia aumente los niveles séricos plasmáticos y cuando hay uso concomitante de otra medicación. Eh, pero bueno, nada, el paciente termina con una anatremia de 142. Este paciente luego se lo citó por consultorio. Él quedó con el retiro del medicamento de su trastorno afectivo bipolar. Hasta la consulta de control con nefrología no lo había reiniciado el servicio de psiquiatría y venía con una anatremia de 142 y ahí tenía una osmolaridad urinaria de 193. Después de ahí el paciente no tiene más consultas en el hospital hasta 2, 3 semanas, que fue el último que revisé del sistema, ¿no? Después nosotros tuvimos otro paciente que ingresó por las mismas condiciones, pero este paciente se estimó diabetes insípida. Es un paciente que también entró con una intoxicación por litio. También venía tomando una ingesta de carbonato, pero de acción prolongada. Y él sí tuvo una litemia de 1,6, pero este paciente desarrolló hipernatremia ya a lo último de su internación, pero nunca se comportó poliúrico. Eh, no lo coloqué acá. Bueno, ahora a modo para desarrollar el tema, vamos a hacer un repaso de la fisiopatología. Esta gráfica de acá, no sé si se ve el puntero. Sí, sí, se Sí ve. se ve. Bueno, esta gráfica de acá lo que vamos demuestra la expresión intrarrenal de las acuaporinas en el riñón. Sabemos que hay un sinnúmero de acuaporinas. Están las acuaporinas 1, 2, 4, 2, 3, 4, 7, 8, 11, que son las que están en esta diapositiva. Y esta acá también nos va a reflejar cómo se correlacionan estas acuaporinas con ciertas patologías renales, ¿no? Sabemos que las acuaporinas 1 se expresan en niveles elevados en la parte del riñón, pero todo lo que tiene que ver en el túbulo contorneado proximal, en la rama la rama descendente delgada de Henle y las células endoteliales de las basas rectas, ¿no? En cuanto a la acuaporina 2 a 4, que son las que nos interesan a nosotros en esta charla, estas se expresan generalmente en todo lo que tiene que ver en el túbulo colector eh, y en los cementos. Acá lo que va a permitir es la homeostasis del agua corporal y la concentración de orina. Y son las que están relacionadas con la diabetes insípida nefrogénica y también en los casos de injuria renal aguda, mientras que la acuaporina 1, la acuaporina 11 son las que están relacionadas también con poliquistosis renal autosómica dominante y en algunos casos con injuria renal aguda, ¿no? Ahora, es importante para poder nosotros entender lo que es la diabetes insípida. Hay una hormona que juega un rol principal en esta patología, que es la hormona antidiurética, también conocida como vasopresina o ADH o argipresina. Sabemos nosotros que esta hormona es un péptido sintético compuesto por 9 aminoácidos, en el cual en el residuo 8 va a tener un compuesto de arginina y y 2 de cistina en el residuo 1 y 6. Esta hormona se va a liberar en el hipotálamo como una prohormona o provasopresina, ¿no? Que está constituida por 194 aminoácidos, y esto parte a partir de un gen que es el gen de vasopresina 20p13, ¿no? Así que cuando nosotros vemos
la composición de esta, ella va a tener un péptido señal que está constituido por 19 aminoácidos, una fracción de la hormona propiamente dicha, que es la vasopresina, de 9 aminoácidos. Luego sigue una proteína que es la neurofisina 2 de 95 aminoácidos con un peso de 20 kilodaltons. Y por último tenemos la parte, un glucopéptido C terminal, que es la copectina. Se entiende que esta neurofisina, el papel funcional es la de estabilizar esta hormona dentro del gránulo secretor para favorecer así el transporte axónico de la hormona e incluso incrementar en sangre la vida media de la misma. Entonces nosotros sabemos que este precursor de provasopresina se produce en el hipotálamo y es liberado por dos mecanismos. Uno para la pituitaria posterior y el otro para la pituitaria anterior, ¿no? En cuanto al primer mecanismo, van a entrar en juego lo que son las neuronas magnocelulares de los núcleos paraventricular y supraóptico, que luego estos van a dirigirse hacia el retículo endoplasmático y así van a eliminar el péptido señal, quedando solamente cuando ellos entran al gránulo en el retículo endoplasmático, ahí se va a convertir como tres productos finales que van a ser la neurofisina 2, la vasopresina y el glucopéptido C terminal, que es la copectina. Nosotros tenemos en cuenta que también hay un segundo mecanismo, ¿no? El segundo mecanismo de la provasopresina sintetiza y se procesa de las neuronas parvocelulares del hipotálamo, donde también sintetiza y libera la, la hormona, la corticotrofina, ¿no? Por eso que también juega un papel importante en la regulación del estrés. Nosotros tenemos que la vida media de la ADH es aproximadamente de 10 minutos y los niveles son pocos en picogramos por mililitros, ¿no? Se metaboliza en el hígado, en el riñón y el cerebro y se va a excretar a una razón de 34 nanogramos, más o menos 10 nanogramos días en las mujeres y alrededor de 70 nanogramos más o menos 46 nanogramos días en los varones, ¿no? En cuanto a la regulación, nosotros sabemos que la regulación del ADH tiene tres escalas de regulación, por decirlo de esa manera, ¿no? El principal estímulo va a ser la regulación osmótica a partir de un estado de deshidratación. Eso nos va a permitir que haya un aumento de la osmolaridad plasmática, que con un aumento alrededor del 1% ya es suficiente para hacer la estimulación de la secreción de hormona antidiurética. Cuando estos valores están por encima del 3% de la osmolaridad plasmática normal, que es de 295 miliosmoles por kilo, van a activar también los receptores del centro de la sed. Habíamos dicho de que la liberación a nivel del hipotálamo iban a estar a cargo del núcleo supraóptico y paraventricular, pero también hay otros receptores osmóticos, como van a ser el receptor ósculovascular lateral y el órgano subfornical y subcomisural, que también van a permitir a que se dé esta liberación. En cuanto al segundo estímulo, el segundo estímulo lo vamos a tener a partir de la regulación de presión y volumen, a que juegan un papel importante lo que son los varoreceptores y los receptores de volumen, que con un aumento mayor al 5%, eh, va a permitir la liberación del ADH. Y estos sensores de volumen, perdón, estos sensores de presión, ¿dónde van a estar? Estos sensores de presión van a estar
en los sistemas de presión, que son los sistemas carotidio, en el sistema aórtico y en el sistema ventricular. Y el otro estímulo va a ser el de volumen, que cuando hay una disminución del volumen de la presión arterial o del volumen intravascular, ahí se van a activar los sensores que están localizados en el sistema de capacitancia, que van a ser las aurículas, las venas pulmonares y el aparato justaglomerular. Cuando se activa este mecanismo, la señal va a viajar por la parte sensorial del nervio vago y es lo que va a permitir la estimulación de la liberación de la ADH. En condiciones normales, cuando no hay una pérdida de volumen, esa secreción hace un efecto tónico sobre la parte de las células magnocelulares a nivel del hipotálamo, por lo cual inhibe la secreción de ADH. Pero cuando el volumen disminuye, se produce la estimulación a través de esta vía sensorial. En cuanto a los sistemas de presión, que es a través de los vasoreceptores, lo van a hacer por la vía sensorial del nervio glosofaringio y también lo van a hacer a través de la vía sensorial del nervio vago, ¿no? Además de estos estímulos, hay otros que van a favorecer a la secreción de ADH, ¿no? Como el ejercicio intenso, el estrés agudo, el dolor, náuseas, hipertermia, agonistas colinérgicos, angiotensina 2, la nicotina, entre otros. Y de los que inhiben vamos a tener la hipotermia, niveles elevados de corticoides, agonistas alfa, péptido natriurético auricular, opiáceos y el etanol. En cuanto a la función de la ADH, nosotros sabemos que la ADH tiene tres funciones fisiológicas principales. Una, la que va a ser la regulación de la homeostasis del agua, que esta la va a llevar a través del receptor UV que se encuentra a nivel del túbulo colector. Otra que va a ser la modulación de la regulación del estrés a través de los receptores UVB. Y por último, la estimulación del tono vascular, que va a permitir la vasoconstricción cuando actúa a nivel de los receptores V1A. Vamos a tener que en el humano, el balance hídrico se logra principalmente por tres determinantes interrelacionados entre ellos, que va a incluir primero la síntesis y secreción de ADH y como tercero una función renal adecuada. Y acá va a jugar un papel importante lo que es el eje hipotalámico neurohipofisario renal, que es el que se encarga de mantener este equilibrio hídrico y durante las variaciones de la ingesta de agua y pérdidas de agua no renales, este mecanismo suele fallar en la mayoría de los pacientes hospitalizados y es como uno de los resultantes de las alteraciones del equilibrio hídrico, ¿no? Ahora, la hormona antidiurética tiene una acción periférica que es importante, que es la de preservar el agua corporal. Y eso tiene un órgano diana que va a ser el riñón, donde va a actuar en diferentes sitios, ¿no? A nivel de riñón, va a actuar a nivel actúa afectando la resistencia de los vasos rectos, por lo cual va a disminuir el flujo sanguíneo medular. También va a contraer las células mesangiales, lo que reduce la tasa de filtración glomerular, estimula el transporte activo de sodio desde la asa ascendente gruesa de Henle e incrementa la permeabilidad a la urea en el túbulo colector medular, activando dos receptores, los receptores UTA1 y UTA3, ¿no? Y uno de sus mecanismos es cuando actúa a nivel de los receptores B2 para así promover la activación de las acuaporinas para permitir el ingreso del agua, ¿no? Entonces nosotros vamos a tener que la vasopresina llega, se va a acoplar a su receptor V2 en la parte
perdón, corro la barra que no me deja ver la gráfica. A través de la adenilato ciclasa, esta se une a una proteína G y lo que va a permitir es que va a aumentar el AMP cíclico. Este AMP cíclico lo que va a aumentar es la proteína quinasa A y esto va a llevar a un sistema de transcripción, lo que va a permitir que haga fosforilación de las acuaporinas 2, que estas se van a acumular en forma de vesículas que cuando se produce la exocitosis son las que van a permitir, forman la parte de los canales de agua para el ingreso de la misma, ¿no? En cuanto a la epidemiología de la diabetes insípida, la diabetes insípida es una patología infrecuente, se estima una prevalencia de 1 cada 25.000 a 40.000 habitantes, es decir, el 0.004% de la población mundial. No tiene una prevalencia, es igual tanto en hombres como en mujeres y sabemos que se puede presentar desde la infancia, o sea que tiene en cualquier grupo etario se puede presentar. Es importante de que la diabetes insípida central es significativa después de la cirugía pituitaria y esa tiene una incidencia alrededor del 1.6 al 45% cuando presentan los casos de diabetes insípida transitoria, cuando el abordaje es microquirúrgico, ¿no? Transnasal. Y cuando el abordaje es endoscópico transnasal, la frecuencia de esta es de hasta el 26%. Ahora, también se puede presentar una diabetes insípida permanente que tiene una incidencia alrededor del 0 al 10%, ya sea el abordaje microquirúrgico o el abordaje endoscópico. Ahora, la diabetes insípida central es más común después de la cirugía de la resección de un craneofaringioma, pero nosotros también vamos a tener ciertos factores que predicen cuando hay una diabetes insípida transitoria y permanente. Y esto van a ser cuando estamos ante la presencia de un craneofaringioma, el tamaño de la masa tumoral, los quistes de la hendidura de Raquel, la copectina postoperatoria y cuando hay fuga de líquido cefalorraquídeo. También vamos a tener que otro predictor de diabetes insípida permanente es los pacientes que son de edad más joven y las reoperaciones. ¿Y esto en qué consiste? Que los pacientes de edad más joven van a tener una lesión mucho más, una masa tumoral más grande y por ende van a tener más riesgo de lesionar estructuras propias del parénquima encefálico, ¿no? En cuanto a nosotros cuando hablamos de diabetes insípida, nosotros podemos plantearnos desde la perspectiva del síndrome de poliuria polidixia y cuando nosotros abordamos este síndrome sabemos que estamos ante un paciente que tiene poliuria hipotónica y tiene polidixia. Definida poliuria hipotónica cuando la diuresis acuosa es mayor a 50 mililitros kilo día y la polidixia es la ingesta de líquido mayor a 3 litros por día. Nosotros tenemos que discernir si hay una diuresis por solutos y cuando uno ya descarta la diuresis por soluto, nos planteamos estas tres posibilidades diagnósticas. Una que es la diabetes insípida central, la diabetes insípida nefrogénica y la polidixia primaria, ¿no? Donde sabemos nosotros que en la diabetes insípida central el daño va a estar a nivel de la neurohipófisis, donde no va a haber secreción o producción adecuada de ADH. Y en cuanto a la polidixia primaria, el centro de la sed está indemne, no hay la liberación de ADH se da de manera adecuada. Lo que pueden haber es dos escenarios, polidixia psicógena o diabetes insípida dixógena. En la primera es cuando el paciente tiene el centro de la sed indemne y hay una ingesta de agua
anómala, ¿no? Y en la diabetes insípida adixógena es cuando hay una afectación del centro de la sed. Pero también nosotros sabemos que en la diabetes insípida hay producción de ADH. Lo que pasa es que el problema va a estar a nivel de su receptor, en el cual no puede ya efectuar su acción, ¿no? Pero nosotros tenemos dos situaciones en las cuales hay que tener en cuenta. Uno es el envejecimiento, donde nosotros sabemos que los ancianos disminuye el agua corporal total, disminuye la tasa de filtrado glomerular, la ingesta de hídrica disminuye, el estímulo de la sed también, y eso nos va a llevar a nosotros a un desorden hidroelectrolítico. Y el otro escenario que también hay que tenerlo en cuenta es la embarazada, porque hay una variable que es la diabetes insípida gestacional, que esta se va a dar porque va a haber un aumento de la arginina vasopresina durante el embarazo que reduce los niveles de vasopresina, ¿no? Y esto va a llevar a una presentación similar con una diabetes insípida central. Pero es importante en la embarazada que a veces puede o debutar como una diabetes insípida gestacional o en su defecto tener una diabetes preexistente, ya sea central o nefrogénica, que se va a exacerbar durante la gestosis, ¿no? Nosotros sabemos que es poco frecuente, afecta a 4 de cada 100.000 embarazos entre la octava semana y la mitad del embarazo, ¿no? Y vamos a nosotros también a recordar que la vasopresinasa va a estar aumentada entre 4 a 6 veces. eh, hace que aumente la depuración de la vasopresina. Acá es importante porque en el tratamiento mm, de la diabetes insípida gestacional, los niveles de progesterona y corticosteroides en las mujeres embarazadas aumentan y los niveles de ADH disminuyen. Y el manejo es importante porque puede provocar complicaciones, una de ellas que aumenta el riesgo de la preeclampsia, ¿no? ¿Y por qué es importante nosotros saber ante qué situación clínica estamos? Porque el tratamiento es diferente. Nosotros sabemos que un paciente con diabetes insípida nefrogénica no le vamos a dar desmopresina porque no va a tener efecto. En caso contrario, cuando estamos ante una diabetes insípida central y si estamos ante una polidipsia primaria, tampoco le vamos a dar desmopresina porque no va a ejercer ni una acción. Entonces es importante nosotros entender en qué consiste cada patología porque el manejo es distinto y un tratamiento erróneo puede traer graves consecuencias, ¿no? Nada, esto es a modo de resumen para que sepan que la diabetes insípida central puede ser central completa o central parcial. Siempre en la diabetes insípida lo que va a haber es un déficit que puede ser en la secreción o en la producción del ADH. Hay diferentes sitios a nivel de la neurohipófisis donde se puede dar el daño y asimismo hay ciertas patologías que se correlacionan con eso, ¿no? Dentro de las causas vamos a tener que el 20% van a ser congénitas y adquiridas en un 80% en cuanto a su etiología, la parte idiopática un 30% y los tumores de hipófisis están alrededor del 25 al 30%, las cirugías craneales un 20 al 25% y el traumatismo cráneoencefálico en un 16%. Y lo que le había dicho previamente, lo de la polidipsia primaria, que puede ser adixógena cuando haya alteración de los mecanismos de la sed, o la polidipsia psicógena, donde hay una ingesta compulsiva de agua. Este es frecuente en los pacientes con patología psiquiátrica. El mecanismo de la sed está intacto. Nada, esta diapositiva es un resumen de lo que veníamos charlando para que sepan que siempre cuando estamos con un síndrome de polidipsia, son tres entidades en las que nosotros tenemos que
una vez que descartemos la diuresis por soluto, siempre hay que hacer el descarte de la diuresis por soluto y ya poder irse a la diuresis acuosa y plantearnos estas tres alternativas de diagnóstico, ¿no? La diabetes insípida central, la polidicea primaria y la diabetes insípida nefrogénica, y cabe recordar la diabetes insípida gestacional, ¿no? Ahora sí, nosotros vamos a hablar ahora de lo que es la diabetes insípida nefrogénica, ¿no? La diabetes insípida nefrogénica, acá lo que va a haber es una resistencia del ADH a nivel del túbulo contorneado medular o una interferencia en el mecanismo de contracorriente, ¿no? Eh, Dentro de las causas puede ser congénitas o adquiridas. Las congénitas pueden ser autosómica recesiva o autosómica dominantes. Esas son de exclusividad en pediatría. Y en cuanto a los adultos, una de las causas más frecuentes son las adquiridas. Dentro de eso están los fármacos. Y acá hay un listado, ¿no? El litio, la demociclina, la anfotericina B, los aminoglucósidos, el cisplatino, la rifampicina, el foscarnet, alteraciones metabólicas como la hipercalcemia, la hipercalciuria, la hipocalemia, obstrucciones de la vía urinaria, necrosis tubular aguda, neoplasias. eh, bueno, y nosotros hoy vamos a hacer el énfasis solamente en lo que es la diabetes insípida nefrogénica secundaria a fármaco, en este caso a la ingesta de litio, ¿no? Nada, es como para hacer una reseña histórica desde 1674 hasta el 94, que fue cuando se demostró la mutación de la aquaporina 2 en la diabetes insípida nefrogénica autosómica recesiva, hasta en el 74 cuando pudo diferenciar la diabetes insípida de la diabetes mellitus cuando hizo la prueba de la orina de los pacientes, ¿no? Y en el medio hubo un sinnúmero de eventos en los cuales fueron descubriendo a medida que fueron estudiando la patología de la diabetes insípida nefrogénica, ¿no? A modo como de reseña histórica. En el 93 fue cuando se publicó la clonación de la aquaporina 2. En el 92 se clonó el receptor de aquaporina 2 y se identificó la mutación de su gen en los pacientes con diabetes insípida nefrogénica ligada al cromosoma X. Y bueno, ahí le queda como las otras reseñas, ¿no? Antes de entrar en detalle, ¿cuál es el mecanismo por el cual el litio desencadena diabetes insípida nefrogénica? Vamos a hablar un poco para entender el mecanismo de este medicamento, ¿no? Nosotros sabemos que el litio es un oligoelemento esencial que es uno de los medicamentos de primera línea en patologías psiquiátricas, sobre todo en el trastorno afectivo bipolar. Siempre por su buen resultado como estabilizador del estado de ánimo. Eh, a pesar de que es una droga que tiene un margen muy estrecho, es una droga que es muy asequible, pero tiene un rango terapéutico en el cual es muy estrecho, ¿no? Y los riesgos de toxicidad siempre son altos. Así que nosotros, el litio es un catión monovalente con una masa molecular de 7 Dalton, con propiedades similares a la del sodio. Y acá lo que vamos a hablar es de la farmacocinética y la farmacodinámica, más que todo la farmacocinética porque es importante entender las presentaciones del medicamento. El litio se administra como citrato de litio, que es la formulación líquida, o como carbonato de litio, que es la formulación sólida. Perdón. Nosotros sabemos que después de la administración oral de las preparaciones de litio de liberación inmediata se absorben casi por completo, con concentraciones séricas máximas de litio que ocurren a los 30 minutos, máximo a las 2 horas.
mientras que las preparaciones de liberación modificada producen el litio máximo a las 4 o 5 horas. En los casos de sobredosis, una absorción gástrica prolongada y la formación de grumos de agregados insolubles van a hacer de que perpetúe como más la intoxicación, y eso se da más que todo en las presentaciones como el carbonato de litio, ¿no? Entonces, una vez que el litio es absorbido, tiene una biodisponibilidad casi del 100%, con un volumen de distribución en las primeras horas de 0.5 litros por kilo, y al término ese aumenta a 0.7 a 0.9 litros por kilos. Vamos a tener que el litio es absorbido rápidamente por el riñón, la tiroides y los huesos, y que su difusión en el líquido cefalorraquídeo y en el cerebro se retrasa aproximadamente 24 horas comparado con el plasma, ¿no? Tiene una distribución amplia en el agua corporal total y no se une a las proteínas séricas. Vamos a tener que el litio no se metaboliza y se filtra libremente en el glomérulo y se excreta completamente por la orina. Aproximadamente el 80% del litio que es filtrado por el glomérulo es reabsorbido al 60% en el túbulo proximal y un 20% en la rama ascendente gruesa de grasa de Henle y en el túbulo colector, ¿no? Así que las condiciones que permiten que disminuya la tasa de filtrado glomerular o su similitud bioquímica con la del sodio aumentan la reabsorción del litio a nivel del túbulo proximal. Por eso, en estos pacientes que vienen tomando diuréticos o hay una depresión importante de volumen, aumentarán la vida media de eliminación de litio. Es muy variable y depende de la edad del paciente, de la función renal y de la duración del litio, ¿no? Por lo general, la vida media de excreción del litio es alrededor de las 12 a 27 horas en la población adulta, y en el anciano eso puede llegar hasta las 58 horas. Más que todo hay que tenerlos en cuenta en los pacientes que vienen con una terapia crónica del medicamento, ¿no? Entonces, y en cuanto a la farmacodinamia, nada, acá le coloqué una de las tantas funciones que ejerce este medicamento: incrementa la síntesis de serotonina en el hipocampo, inhibe la función de la dopamina cerebral y aumenta la neurotransmisión del GABA, interfiere en la cascada biosintética de la fosfoinositoles DAG y IP3, entre otras, ¿no? Ahora, se plantea que el litio puede tener efectos paradójicos en el riñón, es decir, va a tener como una parte buena y una parte mala, ¿no? En esta diapositiva de acá, la parte mala está dibujada de negro, donde los efectos que pueden hacer es cuando está la intoxicación aguda. Se puede manifestar que poliuria, diabetes insípida nefrogénica y acidosis tubular renal distal. Cuando la ingesta es crónica, esto va a llevar a que haga nefropatía crónica que se manifiesta por disfunción renal, nefritis intersticial, formación de microquistes y ya como una etapa tardía, la esclerosis focal glomerular, esclerosis focal y cementaria, ¿no? Desde lo que tiene que ver con la parte, ¿qué es lo que favorece a que se dé esta acción mala del litio a nivel de riñón? Tiene que ver con las concentraciones de magnesio, la glucógeno sintasa 3-alfa, la fosfoinositol trifosfato son los que van a interactuar en esta fase. Ahora, la parte beneficiosa del litio está demostrada, pero a nivel experimental. Y acá la que tiene acción es la glucosa sintasa 3 beta.
donde los efectos a nivel de la injuria renal aguda dice que es antiapoptótico, antiinflamatorio y prorreparación. Y en cuanto a los efectos a nivel de la glomerulonefritis, tiene una acción antiproteinúrica y hay una protección del podocito, pero esto es a nivel experimental. Por eso se lo cataloga como un efecto paradojal del litio sobre el riñón, ¿no? Ahora, si nosotros nos planteamos la pregunta de cómo conciliamos el efecto aparentemente paradójico del litio en el riñón, nosotros la respuesta la podemos plantear de que la dosis hace al veneno, ¿no? Es como la respuesta que nos permite como relacionar este efecto paradójico del litio. Cabe recalcar que concentraciones casi dentro de la normalidad no exime de que se presente una de las complicaciones del uso de litio de forma crónica. Es decir, que hay pacientes que pueden tener concentraciones de litio dentro del rango normal o ligeramente alto, pueden desencadenar cualquiera de las complicaciones, ¿no? Desde diabetes insípida nefrogénica, poliuria, entre las otras, ¿no? De ahí que nosotros podemos decir de que la toxicidad del litio puede ser leve, moderada y severa, y de acuerdo a la concentración, asimismo, el paciente va a ir presentando cierta sintomatología que afecta diferentes órganos, desde el sistema nervioso central hasta el sistema gastrointestinal. En cuanto a los rangos de normalidad del margen de litemia en sangre, está alrededor de los 0.4 o 1.2 equivalentes por litro. Ese es como el rango en el cual se tiene que manejar el paciente. Y una toxicidad leve es cuando la concentración de litio está alrededor entre 1.5 a 2.5. Acá el paciente puede presentar náuseas, vómito, letargo, depresión del sistema nervioso central, fatiga, diarrea. Toxicidad moderada es cuando la concentración está entre 2.5 a 3.5, confusión, agitación, delirio, taquicardia, hipertonía. En estas dos de acá, el paciente ya puede presentar incluso movimientos disquinéticos, corea, como una manifestación del sistema nervioso central. Y ya en las concentraciones más de 3.5, ya el paciente ya puede estar con hipotensión, convulsiones, coma, hipertermia, ¿no? Ahora, nosotros tenemos que tener en cuenta en los pacientes, cuando estos pacientes cuando necesitan iniciar la terapia de litio y son pacientes que ya tienen compromiso de la función renal, cuando el clearance de creatinina es mayor a 60 mililitros minuto, no es necesario ajustar la dosis. Cuando hay pacientes que están con filtrado entre 30 a 60, esos pacientes deben usar una dosis menor. Es decir, si la dosis del paciente es 300 miligramos cada 8 horas, o sea que va a tener una dosis total de 900, ese paciente tiene que recibir la mitad. Es decir, tendría que recibir 150 miligramos cada 8 horas. Y según la literatura, clearance de creatinina menos de 30 mililitros minutos está contraindicado el uso de litio. Ahora, hay ciertos factores de riesgo que predisponen a la intoxicación por litio, ¿no? Uno va a ser dosis más alta, por ende voy a tener mucho más riesgo de tener niveles séricos en plasma mucho más altos, ¿no? Ahí también incluye el tiempo de exposición al fármaco. Eh, si el paciente ya presentó una toxicidad previa por litio, la posibilidad de volverla a hacer es casi del 30 al 40%. Es más, los pacientes que desarrollan nefropatía, diabetes insípida nefrogénica por litio, la frecuencia puede ser alrededor del 20 hasta el 40%. Los pacientes con insuficiencia renal, y ahí abajo remarco adulto, pero más que todo a la parte, a los ancianos, en estos pacientes es importante determinar que si son pacientes con insuficiencia renal,
Si hay que ajustar la dosis, no se le puede dar a dosis plena. Y en estos pacientes es fundamental mirar bien lo que es la parte de la volemia y si hay uso concomitante de otras drogas, ¿no? Como depresores del sistema nervioso central, ya sean hipnóticos, sedantes, antipsicóticos, medicamentos anticomiciales, porque estos medicamentos pueden hacer sinergia con el litio y lo que van a hacer es que aumentan el efecto del medicamento, predisponen a mayor absorción de litio y va a tener una mayor concentración a nivel plasmático. Y dentro de los fármacos de mayor uso de nosotros o que estamos más relacionados con la parte de la nefrología, es importante tener en cuenta que los pacientes que vienen consumiendo IECA, ARA2, antialdosterónicos, también hacen sinergia con el litio. Es importante que estos pacientes, cuando tienen tratamiento con este tipo de drogas, hay un chance de que pueda aumentar la absorción del litio. Y coloqué los AINES, ya que todos saben de que el uso discriminado que hay de antiinflamatorios no esteroides, que es el pan de cada día, también es importante porque también interfiere en la absorción del litio. Ahora, cuando nosotros estamos en la parte de la intoxicación por litio, nosotros, esto lo coloqué como para, a modo de conocimiento, no es propio de la charla, pero sepan de que el litio es dializable. Cuando nosotros hacemos una terapia de hemodiálisis intermitente, como la que tenemos en el hospital, se dializa alrededor del 80%. Y en los pacientes que ya son renales crónicos y tienen tratamiento sustitutivo de la función renal, la dosis del litio, si es que lo requiere, tiene que ser 300 miligramos 3 veces al día y siempre se da postdiálisis. En diálisis peritoneal también es dializable la droga, pero el porcentaje es mucho menos, alrededor casi del 50%, y acá la dosis es 150 miligramos día. Y ahora las terapias renal de reemplazo renal continuo, ahí va a depender del tipo del efluente, del tipo del filtro, del método de reemplazo, pero siempre la dosis calculada va a ser de 20 a 25 mililitros kilo hora como para tener una mejor remoción del litio, ¿no? Y en cuanto a lo que es la hemodiálisis intermitente, es importante recordar el efecto rebote. ¿Sí? Porque hay pacientes de que entran con un determinado nivel de litemia y después, de acuerdo a la concentración que tienen en sangre, asimismo son las horas que yo le voy a dar de diálisis al paciente, ¿no? Y nada, como otros criterios de diálisis, sabemos si hay litemia mayor a 3,5 es una indicación de hemodiálisis. Cuando hay una litemia mayor a 2,5 con cualquiera de los síntomas que le mencioné, si tiene insuficiencia renal, una enfermedad que agrava la hidratación, que agrava su parte hemodinámica, tiene indicación de hemodiálisis. Si hay una litemia mayor a 1,3 tras 36 horas de tratamiento y el paciente no mejora, tiene indicación de diálisis, es como la última chance que se le da al paciente, ¿no? Ahora, los mecanismos por el cual el litio, la hipercalcemia y la hipocalemia producen toxicidad y producen diabetes insípida nefrogénica, se postula de que el litio pueden haber varios mecanismos involucrados. Uno, que aumenta la expresión de la ciclooxigenasa 2, otro que reduce la transcripción del gen de aquaporina 2 y el otro es que induce la remodelación de los conductos colectores, ¿no? Nosotros sabemos que acá esta es la célula principal y acá es cuando se da el mecanismo normal, cuando viene la vasopresina, que llega a su receptor a través de la desmilatociclasa, que aumenta la AMP cíclico, la proteína quinasa A. Nosotros sabemos que acá, a nivel del lado luminal, vamos a tener también los receptores sensores de calcio, los receptores de beta 1,
Y el litio va a competir, ¿no? Compite con los canales de sodio, los canales epiteliales de sodio, y cuando ingresa a la célula, él va a activar la glucosa, la glucógeno sintasa K, que eso lo que va a permitir es la fosforilación y va a formar forma autofagosomas que luego se van a liberar y se unen a los lisosomas y forman lo que son los autolisosomas, y ese es el mecanismo por el cual el litio induce a diabetes insípida nefrogénica. En cuanto a la hipercalcemia, tenemos que está asociado a reducciones tanto a la reabsorción del cloruro de sodio en la rama ascendente gruesa de la Henle, lo que interfiere con el mecanismo contracorriente, como en la capacidad del ADH para aumentar la acumulación, la permeabilidad del agua al túbulo, ¿no? Sabemos que la activación de estos receptores de calcio reduce la reabsorción de cloruro de sodio y calcio en la rama ascendente de la Henle, y este efecto va a estar mediado por la generación de un metabolito del ácido araquidónico P450, y que eso va a llevar a la inhibición de la reabsorción de cloruro de sodio en el asa, alterando así el gradiente osmótico medular, que es esencial en la concentración de orina, ¿no? Esto ya se lo dije, se lo dejo ahí para que lo tengan como diagnóstico diferencial de poliuria. Siempre hay que descartar la diuresis por soluto, glucosuria, que el paciente no tenga hiperglicemia, los pacientes que vienen tomando inhibidores de SGLT2, el uso de urea, manitol. Siempre cuando estamos ante un síndrome poliuria polidicea, lo primero que hay que descartar es la diuresis por soluto. Una vez descartado esto, ya podemos pensar en una diuresis acuosa, y ahí están los diagnósticos que tenemos que nosotros siempre plantearnos: polidicea primaria, diabetes insípida central y diabetes insípida nefrogénica. Como para recordar, nosotros siempre en estos pacientes tenemos química de sangre, química de orina. Y este es como una mnemotecnia para que más o menos sepan qué es lo que vamos a encontrar en cada una de las situaciones clínicas, ¿no? En el caso de la diabetes insípida central, sabemos que no hay producción de ADH, ahí la osmolaridad urinaria va a estar baja, la plasmática aumentada. Si dosamos vasopresina va a estar baja y el sodio plasmático está aumentado. En la nefrogénica, la osmolaridad urinaria está baja, la plasmática está alta. Si dosamos vasopresina puede estar normal o aumentada y va a haber hipernatremia. En la polidicea primaria, osmolaridad urinaria baja, plasmática baja, vasopresina normal o disminuida y sodio bajo. En el diagnóstico nosotros siempre tenemos que, primero, verificar que el paciente esté con poliuria, o sea, tener el control estricto de la diuresis en las 24 horas, el control de la ingesta de líquido para verificar si el paciente está con polidicsia, descartar siempre la poliuria osmótica, tener determinaciones basales de sodio plasmático, osmolaridad plasmática y urinaria, y bueno, ya después vienen las pruebas en las cuales fueron descritas hace mucho tiempo y todavía se siguen usando hasta la actualidad, ¿no? Tenemos la prueba de privación del agua, o también llamado el test de Miller, la prueba de desmopresina, la infusión con suero salino hipertónico, y en algunos casos que no tuvo utilidad clínica, la medición de la vasopresina plasmática. El test de privación del agua, esto lo pueden hacer, es un test que se puede hacer de 17 horas, a las 0 horas cuando hay poliuria leve moderada, a las 8 horas cuando hay poliuria severa, más de 10 litros en 24 horas. Acá, desde las 8 de la mañana, cada hora el paciente se tiene que pesar, hay que tomar tensión arterial, frecuencia cardíaca, osmolaridad urinaria, y cada 2 horas se hace extracción de muestra de laboratorio. ¿Y cuándo se hace la interrupción de la prueba? Cuando nosotros alcanzamos una osmolaridad urinaria mayor a 800 miliosmoles por kilo, cuando hay una meseta de la osmolaridad urinaria,
o el paciente tuvo una pérdida de peso mayor de 3%, o cuando el sodio plasmático está mayor a 150 miliequivalentes por litro. Ahora, esta prueba de restricción o deshidratación, o también llamada test de Miller, esta prueba fue descrita en 1970. Y en esta prueba lo que se hace es lo que valora es de forma indirecta la actividad de la vasopresina a través de la estimulación osmótica. Acá vemos nosotros que en este trabajo, cuando lo publicó Miller, vimos que los sujetos normales, después de la prueba de restricción, tenían una osmolaridad urinaria mayor a 800, y no era así con los pacientes con diabetes insípida central completa o los pacientes con diabetes insípida nefrogénica, ¿no? Mientras tanto que los pacientes con poliuria, polidipsia primaria, tenían una concentración, una osmolaridad urinaria mayor de 600. Y así fueron que se crearon los criterios diagnósticos, ¿no? Que cuando tenemos tras una prueba de restricción hídrica, cuando nosotros calculamos la osmolaridad urinaria y da mayor a 800, la prueba es normal. Menos de 300 y de 300 a 800 son los pacientes en los cuales nosotros, después de la prueba de restricción, tenemos que hacer la prueba de la desmopresina, ¿no? Y de ahí es donde vienen los criterios de interpretación. Después de una prueba de restricción hídrica, si nosotros administramos desmopresina y la osmolaridad urinaria aumenta más del 50%, estamos ante una diabetes insípida completa. Sí, después de la administración de la desmopresina, tras esa prueba de deshidratación, la osmolaridad urinaria no aumenta menos del 50%, aumenta menos del 50%, estamos ante una diabetes insípida nefrogénica. Vemos acá en la curva que el paciente, una vez que hace la prueba de restricción hídrica, una vez que yo le administro la desmopresina, el paciente no me va a modificar nada porque el paciente es normal, ¿no? Siempre va a tener la osmolaridad mayor a 800. Y después están estos casos en los cuales, si hay un aumento mayor al 9%, para diferenciar si estamos ante una diabetes insípida parcial o ante una polidipsia, ¿no? En este trabajo de acá, de Serve, este es un trabajo viejo también. Antes de decirle este trabajo, una de las cosas de la prueba de deshidratación, cuáles son una de las limitaciones, que es una prueba que a veces suele ser incómoda para el paciente, y eso eh, a veces es lo que hace como la limitación. Y también hay que tener en cuenta que los pacientes con poliuria crónica per se pueden disminuir la capacidad de concentración renal, que es lo que se conoce como fenómeno de lavado, ¿no? Y que tiene una precisión diagnóstica global alrededor del 70%, para polidipsia primaria un 45%. Eso en un trabajo descrito por Frenke alrededor del 2012. Ahora, en este trabajo de acá, ellos hicieron para ver la determinación directa de vasopresina en el síndrome de poliuria, ¿no? Donde ellos acá demostraron, hicieron un área como de rango de normalidad, donde vieron de que los pacientes con polidipsia primaria estaban dentro del rango de normalidad, hacían medición de plasma, de vasopresina plasmática, y los pacientes con diabetes insípida central estaban por debajo de esta área de normalidad, y los de diabetes insípida nefrogénica estaban por encima de esta área de normalidad. Este trabajo tuvo mucho sesgo, y nada, y la otra cosa es que tuvo muy pocos pacientes, así es que tuvo poca utilidad clínica, y por eso hasta la fecha se sigue utilizando la prueba de deshidratación para medición indirecta
de la vasopresina, ¿no? Ahora, como alternativa, se plantea la copectina como una utilidad clínica. La copectina está siendo como el boom para ciertas entidades clínicas dentro de los que nos compete a nosotros. Se la utiliza también como en los algoritmos diagnósticos para la diabetes insípida, pero también se utiliza como diagnóstico en el infarto de miocardio, en la etiología de la hiponatremia y como factor pronóstico en el shock séptico, en la falla cardíaca. Así que es como lo nuevo de ahora, ¿no? Entonces surge que la copectina puede ser una alternativa a la vasopresina y nosotros sabemos que cuando comenzamos de la parte de la fisiología, la copectina viene siendo la parte, el glucopéptido C terminal de esa prohormona que se formaba y se libera de manera equimolar, al igual que la vasopresina y ante los mismos estímulos. Por eso es una de las propuestas de tenerla como dentro de las herramientas para el algoritmo diagnóstico de síndrome de poliuria polidixia. Una de las ventajas que esta copectina en cuanto a la vasopresina es mucho más estable, es vivo que la vasopresina. Por eso la vasopresina, cuando se terminó como una de las herramientas para poder utilizar como método de diagnóstico, por todos sus problemas técnicos a nivel de laboratorio, no tuvo poca utilidad. De ahí que la copetina se puede usar como un marcador sustituto de la hormona activa, que es la vasopresina, ¿no? Esto cuando salió lo de la vasopresina, los ensayos eran competitivos, había una extracción previa, muy inestable en el plasma, el 90% circulaba unida a plaqueta, tenía poca sensibilidad, de ahí que tuvo poca utilidad clínica, ¿no? Pero sabemos que en diferentes entornos clínicos, las concentraciones tanto de copectina y vasopresina se correlacionan significativamente, ¿no? Hay una correlación bastante, y sabemos que van a estimularse, se van a liberar ante los mismos estímulos y en cantidades estimulares idénticas, ¿no? La copectina se lo determina por dos métodos de ensayo, uno que es automatizado y el otro que es el día manual. Y esto lo que tiene son dos anticuerpos que van a medir la parte del aminoácido de la parte del glucopéptido C terminal. eh, y estas son como las diferencias entre la vasopresina y la copectina. Tiene más estabilidad al ambiente que la vasopresina. Incluso cuando la copectina se la recolecta, la muestra en suero, plasma, en heparina, en ECTA, la recuperación de la misma es alrededor del 80-100% hasta los 7-14 días. En esta gráfica de acá, nosotros vemos que la estabilidad de temperatura ambiente de la copectina a las 4 horas es casi cerca del 100%, ya sea en suero, en ECTA, heparina, citrato. A los 7 días estamos ahí casi el 80%, así que tiene una estabilidad a los 14 días a -4 grados centígrados de poder tener un rédito de la misma, ¿no? El rango fisiológico de la copectina es variable. En este trabajo de acá, donde había un total de 297 pacientes, establecieron como una mediana de 3.9, pero rangos que van desde los 0.9 hasta los 14.1, donde los niveles en el hombre eran ligeramente un poquito más aumentados que en las mujeres, un picomol por litro,
y tenemos que en las mujeres no se correlaciona con la edad, no varía con el ciclo menstrual, no tiene ritmo circadiano, pero es importante recordar que disminuye con la ingesta de líquido y aumenta con el ayuno, ¿no? Ahora, la relación, esta gráfica de acá lo que muestra es la relación de la osmolaridad plasmática, la copectina y la vasopresina, y vemos cómo hay una correlación tanto de la copectina como la vasopresina con la osmolaridad plasmática, siendo para la copectina un RS de 0.77 y para vasopresina de 0.9. Aún teniendo valores de osmolaridad plasmáticas menos de 280, aún ahí en esos valores podemos nosotros tener determinaciones de copectina en sangre, más no de vasopresina. Vasopresina a partir de los 285 para arriba es que voy como detectando, la voy detectando en sangre. Y de acá lo que, este gráfico de acá, cuando nosotros estamos viendo la parte del estímulo osmótico, acá vamos a ver que acá hay tres gráficos, el grupo control cuando hay infusión de solución hipotónica y cuando hay infusión de solución hipertónica. Y acá lo que se medía es la concentración de copectina y vemos que tras la ingesta de agua, cuando le hacían la restricción, la copectina aumentaba y una vez de la ingesta de agua, la copectina bajaba. Y cuando le daban una solución hipotónica, esa concentración de copectina caía, pero cuando le hacían la infusión con suero hipertónico, el aumento de la copectina era significativo, ¿no? Eliezer, ahí no estamos viendo la diapositiva. Quedó tildado, Eliezer. ¿En cuál quedamos? En la copeptina como alternativa a vasopresina, el gráfico de Ahí. colores. Sí, después no cambió la presentación. ¿Cuál están viendo ahora? La primera, copeptina como alternativa a vasopresina. De todas maneras, vamos redondeando porque son 8:15 y la gente se está yendo. Bueno, no sé, ¿qué diapositiva están viendo ahí? La que se titula Copeptina como alternativa a vasopresina. No sé, porque a mí me está pasando. Bueno, nada, si quieres voy cerrando yo, Doc, Sí, porque ya te digo, la gente tiene cositas para hacer. bueno, nada, como medidas, como herramienta de diagnóstico, nosotros eh, acá en Argentina desconozco, creo que no se mide copectina, no sé si Hasta usted donde yo sé, no. no se mide. En Europa se está usando como una alternativa para el diagnóstico de esto, el síndrome de poliuria polidixia, como una herramienta. Y nada, estos pacientes, cuando uno hace el algoritmo diagnóstico teniendo en cuenta copectina, si nosotros tenemos una medición basal sin una prueba de restricción y la copectina con un valor de corte mayor o igual a 21.4 picomol por litro, eso me da un diagnóstico de diabetes insípida nefrogénica y ese diagnóstico es de certeza con una sensibilidad del, del 98 y una sensibilidad del 98%. Pero cuando esa copectina basal sin la prueba de deshidratación, el corte es menos de 21.4, ahí se hace la prueba de estimulación con suero salino hipertónico hasta lograr un sodio plasmático que esté alrededor de los 145 a 150 milimol por litro. Y cuando nosotros usamos la copectina, si el valor es mayor a 4.9 picomol por litro, colocamos el diagnóstico de polidixia primaria. Y cuando es menos de 4.9, diabetes insípida central o completa. Es como otra alternativa en el algoritmo. Nosotros en el hospital lo que hacemos es la prueba de deshidratación y posterior a la prueba de deshidratación hacemos la de las desmopresina y ahí encasillamos ya nosotros si el Sí, paciente. Eliezer, yo te diría, esto de la copeptina está por verse, ¿no es cierto? Sale Sí. un chiche nuevo y empiezan todos a ver en qué podemos mejorar los diagnósticos. Lo cierto es que a la fecha todavía no hay grandes estudios que nos digan esto.
Y hay gente que mide copeptina y bueno, y quiere vender copeptina. Nosotros nos arreglamos, como vos mostraste con las curvitas esas, con la prueba de deshidratación, con muy buenos resultados. La otra cosa era que en el paciente que vos mostraste, no es necesario hacer eso porque ya el paciente tiene hipernatremia sin capacidad para concentrar la orina, ¿no es cierto? Es decir, que ya tenemos el diagnóstico de que tiene un déficit de efecto de la hormona antidiurética, ¿no? Sí. Bien. Y en el tratamiento de acá es, si en el caso de la diabetes insípida nefrogénica, si estamos sospechando que es algo adquirido por un fármaco, es el retiro del fármaco, la dieta baja en sal, y en algunos casos plantean el uso de los diuréticos, ¿no? Sí, en forma ambulatoria, eso se utiliza antidiuréticos tipo tiacídicos como para contraer un poquito el volumen, que tengan menos natriuresis y eso disminuye la poliuria. Sí, sí, y no sé, a modo de conclusión, por eso coloqué el trabajo, que esa prueba de tres deshidratación está descrita desde el 70 y hasta la actualidad sigue siendo como el gol estándar, ¿no? Exacto, sí señor. Pero más allá de lo que Bien, está escrito es solamente eso. consultas o dudas que tenga la gente que esté todavía en la reunión. Nada, ¿está todo claro? El concepto este que es importante, digo, que cuando tienen hipernatremia no hay que hacer ninguna prueba de restricción hídrica, ya está hecha. Cuando tengo un paciente con 150 de sodio, yo ya voy a mirar qué es lo que está haciendo el riñón y ya espero que si el riñón funciona bien tenga una adecuada osmolaridad urinaria, o sea, una osmolaridad urinaria adecuada, mayor a 500 o 600 milimoles por kilo. ¿Ok? No hay que hacer la prueba de restricción hídrica. La prueba de restricción hídrica la hacemos en un señor que viene ambulatorio con poliuria polidipsia con un hierograma normal. La segunda cosa que mostró Eliezer, esto de que la gente que se intoxica con litio, como él bien mostró, como en la mayor parte se elimina por vía renal, por filtrado glomerular, esta gente, si tiene algún episodio que lo lleva a una ligera contracción del LEC, es frecuente que aparezcan con niveles compatibles con intoxicación, porque se deja, la dosis está estable por un determinado filtrado. El tipo vomita 8 veces, se contrajo el LEC, cae el filtrado, aumenta la litemia y ahí se intoxica el sujeto. Es decir, que pacientes que andan tratados crónicamente con litio, hay que advertirlos sobre esto. Se contrae el LEC, señor, suspenda el litio, concurra al hospital. La otra cosita que cuando hablaste de la diálisis, es importante saber que el litio es una molécula muy chiquita, se dializa muy fácil, pero como bien vos dijiste, tiene un efecto rebote. ¿Por qué? Porque tiene un volumen de distribución muy grande. Vos sacás el litio del espacio intracelular, pero está desparramado por todos lados, por lo tanto, terminás la diálisis con valores de litemia chiquititos y a las 4 horas la litemia volvió a aumentar. Así que hay que estar atento de a veces tener que hacer una segunda diálisis en el tratamiento de diálisis de intoxicación por litio. Y creo que nada más. Si no hay más preguntas. Perfecto. Agradecemos a Eliezer la presentación, excelente presentación. Al resto de la gente por la participación. En un ratito les estoy mandando los ejercicios para el próximo encuentro de acidosis metabólica con anión restante aumentado. Así lo van trabajando y